Me sumo, señor presidente, al agradecimiento de las presencias que usted señalaba recién, del expresidente de la República, el doctor Luis Alberto Lacalle, de los ministros de Defensa Nacional e Interior y sus secretarios y sus equipos, de los señores comandantes, de los señores oficiales de nuestras Fuerzas Armadas y al personal de las Fuerzas Armadas que está presente en las barras en el día de hoy. También quiero agradecer particularmente, señor presidente, al Partido Colorado y al Partido Independiente, que acompañaron inmediatamente la realización de esta sesión del Senado de la República cuando el Partido Nacional le trasladó la iniciativa. Y también creo que es bueno que posteriormente todo el Senado de la República, sumando a la bancada oficialista, se haya sumado a la realización de esta sesión. Yo me animo a decir, señor presidente, que esta es una sesión muy particular, le diría que histórica. Nosotros estamos acostumbrados, quienes tenemos larga trayectoria en esta casa, a ver estas barras con presencia de múltiples uruguayos, pertenecientes a diferentes organizaciones. Muy común que en nuestras barras, en diferentes sesiones, militantes gremiales, sindicales, organizaciones de la sociedad civil, escolares, militantes partidarios, en fin, la sociedad civil en sus múltiples manifestaciones acompañe las sesiones de este cuerpo, de este y de la Cámara. Que yo recuerde, esta es la primera vez que se hace una sesión especial del Senado de la República, luego de que recobramos la libertad hace 32 años atrás, que un cuerpo parlamentario, que en este caso el Senado de la República, hace una sesión especial o dedica una sesión a hacer un reconocimiento y un homenaje a nuestras Fuerzas Armadas. A nuestras Fuerzas Armadas y también al personal policial y al civil que participó en la misión de Naciones Unidas en Haití, que como usted dijo cuando leyó la convocatoria se llamaba MINUSTAH. Digo que es una sesión histórica porque, señor presidente, no venimos a hablar de un pasado relativamente lejano en términos históricos en la vida de las naciones. 40, 50 años atrás es muy poco, pero en términos de inmediatez, un pasado medianamente lejano que nos dividió y nos enfrentó. Y aquí está hablando el representante de un partido que supo estar en la primera línea de la lucha por la libertad. Venimos a hablar de un pasado muy reciente donde el trabajo en conjunto de diferentes gobiernos y de sus Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas, logran que el Senado de la República se reúna para reconocer el aporte a la República, el aporte al país que hicieron las mismas. Es por un tema puntual, pero sin duda, señor presidente, yo creo que esto es un gran avance en términos de sociedad. Creo que la realización misma de esta sesión y como se dio al final de un camino, que todos sabemos que no fue fácil, es público notorio que llegar a esta sesión no fue fácil, pero el resultado final, señor presidente, el haber logrado como logramos una convocatoria unánime del Senado para llegar a esta sesión, sin duda, señor presidente, yo creo que es un hecho muy positivo y es un avance significativo en materia de unidad nacional. Dentro de 2 días, pasado mañana, 18 de mayo, se van a cumplir 206 años del Ejército Nacional. En ese episodio puntual, magnífico, fundamental de nuestra historia,
como nación, que lo fuimos bien antes que ser Estado, comandados por el mejor de todos nosotros, por José Gervasio Artigas. Allí en Las Piedras tuvimos el bautismo de fuego de lo que, vuelvo a reiterar, dentro de 2 días será sus primeros 206 años del Ejército Nacional. Ejército que luego, en materia de nuestras Fuerzas Armadas, en un paso siguiente, nuestra institucionalidad como nación, se complementa con la creación de nuestra Armada Nacional en términos históricos. Y vuelvo a reiterar, en un proceso que pocos países tienen, que fue el nuestro, el de reconocernos como integrantes de una misma nación. Diría Wilson Ferreira Aldunate, como una comunidad espiritual, donde el pilar, la formación de nuestro posterior Estado fue a partir de instituciones que fueron anterior del Estado y fueron concretamente el Ejército Nacional comandado por José Gervasio Artigas. Luego un episodio que para mí es de los que sella nuestro destino como nación, que fue el éxodo del pueblo oriental. Esos 2 episodios, obviamente, parte de un proceso libertador americano, donde la batalla de Las Piedras fue un eslabón fundamental, hacen que a partir de estos episodios nuestra institucionalidad se forma a partir de su origen como patria en armas. Nosotros fuimos primero orientales, somos orientales, antes que nada. Y nos constituimos y nos formamos y nos edificamos como una nación que a través de sus Fuerzas Armadas, de su pueblo, luego conformado en torno al Ejército Nacional, construye la orientalidad para después construir su institucionalidad y llegar a este presente de República. Le decía, señor presidente, que no somos, habitualmente decimos, somos un país chico. En términos internacionales, Uruguay no es un país chico. Ese es un mito que hemos repetido hasta el cansancio. Obviamente que tampoco somos un país grande, pero vaya que hay países mucho más chicos que el nuestro en el concierto internacional. Pero en términos relativos, esta falta de poderío que tiene el Uruguay a partir de su propia geografía, que como bien se dice es la madre de la historia, nos ha hecho fortalecernos, hacernos valer, prestigiarnos a nivel internacional a partir de nuestra contribución al respeto del derecho internacional. Y hoy justamente, señor presidente, estamos reconociendo el papel de miles de uruguayos que jerarquizaron nuestro papel en el concierto de las naciones y que nos fortalecieron como país en el mundo. Muchos de ellos, no muchos de ellos, casi todos ellos, uruguayos no reconocidos en la opinión pública, trabajadores, hombres y mujeres, servidores del país, que luciendo un uniforme contribuyeron al prestigio de nuestra patria. Que son herederos también de decisiones que no son recientes. Nuestra participación en las misiones de paz se retrotrae al Chaco Boreal, al envío de observadores allá en el siglo pasado, 1935, al Chaco, que después tiene con alguna variedad, tiene alguna presencia en lo que significa, o tuvo alguna presencia vigente aún en el Sinaí, que en la década del 90 se fortalece aún más con nuestra participación en las misiones en Camboya, en Mozambique, en Angola, y que posteriormente en el Congo, vigente, sigue siendo, es hoy nuestra presencia más significativa a partir de el cierre de nuestra participación en Haití,
y que allí por el año 2004, cuando Naciones Unidas decide la constitución de una misión humanitaria de paz en esta República Hermana Latinoamericana, el primer país latinoamericano independiente, Haití. Cuando decide allí en 2004, nos constituimos en esta república. Decía, señor presidente, que esta participación, como usted bien sabe, fue a partir de la decisión del gobierno que en aquel momento presidía el presidente Jorge Valle, con el respaldo del Partido Nacional en lo que significó la decisión de participar en esta misión de paz. Lo que comenzó siendo una decisión mayoritaria, terminó siendo poco después una política nacional. A mí me gusta mucho más hablar de políticas nacionales que políticas de Estado. Poco tiempo después, una vez que el Frente Amplio asumió el gobierno, cambió su posición, y yo creo que cambió para bien, para pasar a respaldar la participación en la MINUSTAH. Y en los hechos, en la práctica, la mayor presencia, el mayor tiempo en lo que significó nuestra presencia en MINUSTAH fue con gobierno del Frente Amplio. Esas paradojas que tiene la vida política, donde decisiones que no son compartidas al inicio después terminan siendo ejecutadas por quienes adoptan posteriormente y razonan que era buena la decisión que habían tomado otros. Y vuelvo a reiterar, me parece una buena actitud. Participamos allí, señor presidente, por aquí está el ministro Menéndez. Participamos allí en una tarea que quienes conocimos, yo tuve la oportunidad de ir a Haití con la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, con quien tiempo después terminó siendo ministro de Defensa, en aquel entonces el diputado Luis Rosadilla, con el diputado Menéndez, y creo que estoy bien de recuerdo, actual ministro de Defensa, el diputado García Pintos del Partido Colorado. Y no quiero forzar más la memoria para no equivocarme. Quienes conocimos esa realidad de un país devastado, sabemos lo que significó la presencia de Uruguay allí. Yo creo, señor presidente, que solo estando allí se puede reconocer en su cabalidad el prestigio que significaba para el pueblo haitiano y para los otros países que participaron en la MINUSTAH, básicamente países de nuestro barrio, el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas. Las misiones se pueden cumplir de acuerdo a lo que establecen las órdenes que se dan. También se pueden cumplir dando más de lo que dicen las órdenes y agregando como agregaron nuestros soldados. Me refiero a nuestros soldados en términos de nuestras Fuerzas Armadas, las tres fuerzas, básicamente el Ejército en términos obviamente muy mayoritarios, nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea posterior, pero también el contingente que participó de la Policía Nacional y el personal civil de la OCE, que allí estuvo. Pero le decía, señor presidente, que solo estando allí se puede valorar aquello de más, aquello agregado que el soldado uruguayo le puso a nuestra misión. A mí me tocó ir estuvimos varios días allí en Haití, recorrimos prácticamente todo el país, todas las bases que tenía en aquel momento nuestro contingente. Me acuerdo en una de las circunstancias que habíamos bajado de un helicóptero que nos llevó al norte y al bajar un grupo de ciudadanos haitianos aplaudían la llegada del contingente uruguayo. No lo vi con otros contingentes, lo vi sí con los uruguayos. Vimos también cómo
Haití, que su pueblo, vuelvo a reiterar, devastado, donde el clima muestra sus dos caras. Ese clima caribeño que permite que con el calor, su calor característico, con poca alimentación se pueda vivir, o mejor dicho, pasar relativamente, pero que también cada tanto azota y mata por miles, por cientos de miles, a aquellos a quienes les regala el clima caribeño en otra parte del año. El último de los episodios, el temporal que hubo en Haití en enero del 2010. Me acuerdo haberme comunicado en aquel momento con quien, fallecido hoy, era su secretario de Defensa, Castellá, para averiguar por la suerte de nuestros compatriotas. Y allí se quedó un compatriota, el teniente coronel Martirené. Hoy una escuela de Haití lleva su nombre. No hace mucho se hablaba de la carencia de actos heroicos de nuestros soldados. Vaya que por cantidades han demostrado nuestras Fuerzas Armadas actos heroicos. El de ofrecer en esa circunstancia una vida cuando Haití, devastado por el clima, perdía a 1 millón de sus habitantes. Haití es un país devastado no solo, como decía, por episodios vinculados a su clima. Hablamos recién del episodio de enero del 2010, sino también por esa tragedia, desgracia, que es el crimen organizado y especialmente el narcotráfico, que ha utilizado a Haití de pasaje de ese veneno que asesina y que mata en el mundo entero y que se aprovecha de un pueblo pobre, del más pobre de nuestra América, para comerciar la droga. Me acuerdo de esos días que estábamos allí, que se había semanas antes liberado lo que vendríamos a llamar un asentamiento, Cité Soleil, donde había participado personal uruguayo. 600.000 habitantes el barrio, absolutamente cooptado por el narcotráfico. Haití no produce, Haití vive de las remesas, vive de los haitianos que se van del país y le envían dinero a sus familiares. Es un país que no tiene producción, basta sobrevolarlo para ver lo que significa ese territorio yermo, absolutamente marrón, con el marrón de su tierra. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestro personal policial y civil, pero vuelvo a reiterar, básicamente los 13.600 soldados que pasaron por Haití en estos 13 años de trabajo allí, fueron la garantía de que no hubiera mayores desgracias en ese país. Yo sé que este fue un tema muy debatido, lo decíamos al principio, pero uno debe preguntarse hoy, ¿cuántas desgracias en términos humanos evitaron nuestros hombres y mujeres trabajando ya en Haití? ¿Cuánta violencia contra mujeres y niños? ¿Cuántos abusos contra mujeres y niños evitaron nuestro personal, nuestros compatriotas allí en Haití? ¿Cuánta protección a escuelas? ¿Cuánta protección a hospitales? ¿Cuántos traslados de enfermos? ¿Cuánta agua potable pudieron brindar nuestros trabajadores de la OCE con la ayuda de nuestros soldados? ¿Cuánta calidad de vida dentro de lo que significa un país, como decía, pobre, abandonado y dejado a la buena de Dios? Por eso, independientemente, señor presidente, de las opiniones que se hayan tenido en el pasado, creo que es de absoluto recibo de justicia reconocer este trabajo. Uruguay tuvo
un papel más que destacado. Supo en 3 oportunidades ejercer la comandancia, el segundo cargo en importancia, la segunda comandancia de la MINUSTAH. Y lo hizo notoriamente por el prestigio profesional y por el peso que significó la presencia uruguaya en materia de participación en misiones de paz. Algunos dicen que en buena medida la actual presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que justamente se está ocupando este mes por segunda vez, está sostenida en el prestigio internacional que significó y en el reconocimiento internacional que significó la participación de Uruguay en nuestras misiones de paz. No sé, creo que no fue nombrado por el presidente, creo que no está el canciller de la República, pero tengamos claro que el trabajo de nuestros soldados fue un trabajo que no está vinculado a temas de defensa de nuestro país, que está vinculado a la política internacional de nuestro país. Y que nos fortaleció, como decía, en esa presencia que un país como el nuestro desesperadamente tiene que buscar a partir del prestigio de sus instituciones y de lo que significa el respeto al derecho internacional. Que esta participación significó también un beneficio para nuestras Fuerzas Armadas, obviamente. Y yo pregunto, ¿qué otro trabajo de cualquier persona no está hecho con el objetivo de mejorar su calidad de vida? ¿Qué diferente hay con el trabajo que pueda tener un ingeniero, un albañil, un sanitario, un profesor, un profesional, que es trabajar para mejorar su calidad de vida? Porque muchas veces se dice, bueno, esto es una cosa que servía a los soldados, obviamente. ¿Y qué se está diciendo de nuevo con eso? Como el trabajo de cualquier trabajador. La diferencia, señor presidente, es que las posibilidades que tiene cualquier otro trabajador, y sobre todo en el ámbito público, son diferentes a las que tienen nuestros soldados, que son los funcionarios públicos peor pagos de toda la administración. A Haití fueron 13.600 soldados uruguayos, de los cuales la mitad están por abajo de la línea de pobreza. 1 de cada 2 soldados que fue a ayudar a hermanos latinoamericanos devastados por la pobreza y por la violencia son soldados pobres uruguayos. Los uruguayos más pobres, el índice de pobreza, yo lo decía cuando llamamos a sala al señor ministro a final de año pasado, mientras el índice de pobreza en Uruguay no llega al 10%, entre los soldados de nuestras Fuerzas Armadas es 5 veces más. 50% de nuestros soldados están abajo de la línea de pobreza. 13.600 de ellos fueron a ayudar a un país pobre, devastado y sufriente. Nosotros, cuando digo nosotros, digo caso del Partido Nacional, estuvimos de acuerdo con la participación de misiones de paz y seguimos estando de acuerdo con la participación de misiones de paz. Y creo, señor presidente, que así como en estos momentos se está haciendo Brasil, que está viendo la posibilidad de seguir participando y no perder su presencia en el marco del trabajo en las Naciones Unidas en misiones de paz, sería un error político muy grave que Uruguay perdiera el protagonismo, regalara el protagonismo que construyó durante muchos años, bajando o dejando de lado esta política nacional que nos caracterizó, que es la participación en el marco de Naciones Unidas en las misiones de paz. Señor presidente, decía que en Haití, en épocas de desgracias climáticas, en momentos de desgracias climáticas, quedó un compatriota, el teniente coronel Martirené, pero quedaron 7 compatriotas más, 8 uruguayos cumpliendo misión ordenada por nosotros. Porque yo escuchaba la semana pasada
Cuando charlábamos sobre este homenaje, decir que para homenajear a las Fuerzas Armadas hay que pedir autorización, un concepto absolutamente equivocado. Las Fuerzas Armadas no son Fuerzas Armadas del gobierno, son Fuerzas Armadas del Estado. Son las Fuerzas Armadas que conduce y comanda por orden constitucional el presidente de la República con el ministro de Defensa, pero son las Fuerzas Armadas de este Senado de la República. Son las Fuerzas Armadas de los uruguayos. Y decía que, y bueno, esto justamente que estamos reconociendo hoy, las misiones de paz, no serían posibles si no son autorizadas por el Parlamento. Decía que de nuestras Fuerzas Armadas, 8 uruguayos perdieron la vida en Haití. Quiero nombrarlos porque me parece en este momento reconocimiento y homenaje hay que reconocer con nombre y apellido, como decía, a compatriotas que cumplieron órdenes dadas por nosotros. El primero de ellos, el cabo Leandro Virgilio Acosta Duarte, que perdió su vida en Haití el 3 de mayo del 2005. Luego 6 uruguayos que perdieron la vida, me acuerdo, en octubre del 2009, en una tragedia en un avión de nuestra Fuerza Aérea. Los tripulantes, en este caso Gigi Anabel Medina Rodríguez, Enrique Alejandro Montiel Ludueña, José Leonel Pastor Ramírez, el teniente aviador Santiago Gabriel Hernández Casas y el capitán aviador José Ignacio La Rosa Pires y Néstor Fernando Morales Martínez. Y como dije hace un rato, el teniente coronel Martínez en el episodio de enero del 2010. 8 uruguayos, señor presidente, que su familia y las instituciones armadas a las que integraban lamentan y lamentamos hasta el día de hoy la pérdida de sus vidas. Tenemos sin duda, señor presidente, una deuda con ellos. Y tenemos, señor presidente, también que agradecer. Las Fuerzas Armadas, la policía, en este caso como cuerpos armados uno, de seguridad armado el otro, la policía dependiente de nuestro Ministerio del Interior, son instituciones que están obviamente verticales sujetas a mando y a mando político. Y se les ordena misiones que las deben cumplir. El buen ejercicio del mando no colide con el reconocimiento y el agradecimiento por el mandato bien cumplido. Y yo creo, señor presidente, que en el Uruguay, como dije al principio, donde, como en esta sesión de hoy, avanzamos en términos de encuentro entre los uruguayos, muchas veces los gobiernos ordenan, el soldado cumple y el agradecimiento se debe. Nosotros solemos recurrir, todos los gobiernos, solemos recurrir en forma cada vez más frecuente al recurso de nuestras Fuerzas Armadas, básicamente ante los ataques que nos hace el clima. A cualquier hora del día, en cualquier momento del año, en cualquier circunstancia. Mandamos, pero pocas veces reconocemos. Y yo quiero, señor presidente, reconocer en nombre, por lo menos en este caso, de nuestro partido, el Partido Nacional. Sé que va a completar nuestra participación en nombre de nuestro partido el senador Jorge Larrañaga. Los dos hablamos en nombre de nuestro partido. Reconocer esta vez esta misión. Y decirle, señor presidente, que este Senado de la República, o por lo menos este senador de la República, que siente que tiene una responsabilidad,
que ejerce una responsabilidad, como ejercemos todos en estas bancas, mandando a estos soldados, queremos decirlo que no solo han cumplido la misión, la han cumplido con honor. El país se los agradece. Y también sería bueno que lo reconozcamos en otros terrenos y que un día nos acordemos que aquellos que hoy estamos reconociendo, aquellos que han prestigiado nuestro papel en el ámbito internacional, son también aquellos que tenemos abandonados. Muchas gracias.